Bienvenidos a esta cuarta sesión de la quinta jornada de sustentaciones del trabajo de grado. Hoy ha sido una jornada dedicada al arte y a la creatividad. Hemos trabajado con trabajos de ingeniería, valga la redundancia, donde se hizo un aerodenizador. Pasamos a la fotografía y a su tratamiento digital. Posteriormente acabamos de seguirle un trabajo centrado en el graffiti. ¿Van a estar comiendo? Gracias. Posteriormente entramos a un trabajo centrado en el graffiti, del análisis del graffiti también como una obra de arte. Y ahora nos vamos a centrar en un trabajo que está relacionado con el teatro musical. Y es un trabajo que me agrada mucho. En primer lugar porque cuando ingresé aquí empezamos con la realización de una canción. Pues alguien quiso componer una canción. Luego vino alguien que organizó un concierto por fuera, que de hecho ahora se dedica a la logística de conciertos. Luego vino alguien que grabó un pequeño video, un EPK musical también, con su propia canción. Posteriormente ya vino alguien que hizo un álbum e hizo un concierto, y parecía que la cosa con la música ya estaba como, listo, ¿qué va a hacer lo demás? ¿Qué va a hacer lo próximo? ¿Hacer una carrera musical? Bueno, están como las cosas ahí. Hasta que apareció la propuesta de Laura, que es hacer teatro musical. No exceder en ese punto, porque pues, es lo que va a hacer ella. Entonces los invito a poner mucho cuidado. Vamos a hacer algunas aclaraciones importantes. Lo primero es que necesitamos mucha colaboración de ustedes. Laura, a pesar de que está en este momento levemente disfónica, ha insistido en hacer su trabajo el día de hoy, ha insistido en presentar su trabajo el día de hoy. Lo segundo, este es un trabajo académico formal, entonces les solicitamos a todos ustedes apagar sus celulares, ponerlos en silencio de tal manera que una llamada, una alarma, cualquier cosa no interfiera, ¿sí? Las intervenciones, preguntas u observaciones se realizan después de la presentación, en este caso a la intervención de los jurados, y eso nos lleva entonces a la forma de la presentación. En este caso Laura va a tener un tiempo aproximado de 40 minutos de sustentación, tiempo después del cual viene la intervención de la mesa de jurado, en este caso conformada por Felipe Cortés en el papel de asesor, Machi Willy en el papel de jurado, ¿sí? Después de la intervención de la mesa del jurado viene la intervención del público, del auditorio. Tenemos una cuestión temporal que no vamos a limitar a la ponente, pero sabemos que el auditorio sí lo limita a las 11:30. Si no hemos terminado el auditorio puede retirarse al salón múltiple, sobre todo porque hay unos que tienen un papel predominante, pero no vamos a limitar entonces a la ponente. ¿Listo? Entonces, sin más que agregar, ahora cuando nos enfrentamos a la cuestión de qué hacer un trabajo de grado, podemos verlo simplemente como un requisito que debemos cumplir para poder graduarnos. Sin embargo, lo podemos ver como una oportunidad para crear proyectos con estudiantes, para estudiantes, de los estudiantes. Buenos días, mi nombre es Laura Romero y hoy voy a presentar mi trabajo de grado cuyo primer problema es cómo escribir el libreto de una obra de teatro musical tipo jukebox con la participación de jóvenes entre los 14 y los 18 años de Gimnasio La Colina. Antes que nada me gustaría justificar por qué escogí mi trabajo de grado. Lo primero es que me apasiona mucho la escritura y el teatro y quería abrir como estudiante un espacio para que los demás pudieran compartir esta pasión conmigo. En el ámbito académico este trabajo es relevante ya que vemos conceptos de la dramaturgia y la literatura que vemos a lo largo de nuestra formación escolar aplicados en un trabajo. En el ámbito institucional, este proyecto es importante ya que abrió un espacio para que los estudiantes que quisieran expresarse a través del teatro y la escritura pudieran hacerlo por fuera de la misma academia. Continuando con los objetivos específicos, el primero es establecer los aspectos educativos que ofrece la creación teatral dentro del ambiente escolar. El segundo es identificar las características de una obra de teatro musical tipo jukebox. Como tercer objetivo tenemos precisar los criterios estéticos que nos ayudarán a seleccionar los contenidos musicales, coreográficos y escenográficos que complementarán el libreto. Y por último tenemos que escribir el libreto de una obra de teatro musical tipo jukebox.
Para cumplir con estos objetivos específicos se realizó un marco teórico que investigó conceptos necesarios para realizar la investigación. El primero es el teatro del ambiente escolar. Según el dramaturgo argentino Roberto Vega, el teatro educativo convencional se ha encargado de apagar completamente la creatividad de los jóvenes, causando aburrimiento y desinterés por el aprendizaje. Sin embargo, él es claro como el teatro sí puede ayudar a formar jóvenes con características como liderazgo, creatividad, comunicación y capaces de trabajar en equipo. Todo esto puede lograrse mediante la dramática creativa, que es un mecanismo que busca que los jóvenes se involucren en la participación creativa mediante su campo de interés, resaltando y rescatando la creación propia de estos. Aquí vemos un cuadro comparativo entre el teatro educativo convencional y la dramática creativa. En el teatro educativo convencional partimos desde un producto terminado, es decir, un libreto que impone el docente. El docente además es quien dirige el diálogo y las acciones, y este también asigna los roles que van a interpretar los estudiantes. La escenografía y el vestuario es creado completamente por el docente y los estudiantes no tienen participación en esta. Y como producto final se tiene el espectáculo. En la dramática creativa hay un concepto totalmente diferente, ya que la historia o el producto escrito parte desde la imaginación propia de los jóvenes y el docente solo se encuentra ahí para guiar, aconsejar, motivar y supervisar el proceso. Además, los jóvenes sí participan en la creación del escenario, del vestuario y producción. Y como último, como meta, no se tiene como un espectáculo, sino que se evalúa el proceso de creación y participación de los jóvenes. Continuando con el teatro musical. El teatro musical es el género teatral en el que los elementos fundamentales recaen en segmentos de la obra que son cantados o bailados. Esto tiene muchas formas de llevarse a cabo, y es ahí donde encontramos los tipos de teatro musical. El primer tipo que podemos identificar es el tipo libro, el cual cuenta con una historia lineal original y un repertorio musical hecho específicamente para esa obra. Seguimos con el rock pop, el cual no utiliza el texto como herramienta principal, sino que lo usa para hilar las canciones, valga la redundancia, de estos géneros rock pop. Por esa misma línea se encuentra el reggae, el cual utiliza el texto para introducir los números musicales y no tiene una historia lineal continua. Y por último está el teatro musical tipo jukebox. El jukebox, traducido a rocola, cuenta con dos criterios principales. El principal, uno de ellos es la historia lineal original, es decir, que no puede ser una adaptación de otras historias, y esta es el principal elemento de la obra. Y el segundo criterio es que las canciones ya están hechas y deben cumplir con unos criterios entre sí, unas características, perdón. Es decir, que estos deben ser similares, deben tener una característica en común. Lo podemos ver en películas de musical como Rock of Ages, en la que el repertorio musical se compone solamente de rock de los 80s, o en musicales como Mamma Mía, en cual el repertorio musical es solamente basado en el artista ABBA. El teatro musical lo componen 4 elementos, estos siendo el texto, la música, la coreografía y la escenografía. Estos deben cumplir una afinidad entre sí, por eso deben seguir unos criterios estéticos. La estética es la filosofía de las bellas artes, es la teoría que describe el juicio, los criterios del juicio en materia artística. Como primer criterio estético se tiene la fábula. La fábula es el elemento narrativo de la obra y es el ensamblamiento de las acciones. Esta fábula es la que da coherencia entre los sucesos que van a ocurrir en la obra y es la que establece totalmente la lógica de la historia. La fábula se puede ayudar de elementos como la música, que es la que define qué tipo de teatro musical es, y esta también ayuda a crear atmósferas, exagerar sucesos o sentimientos. La música puede encontrarse dentro o fuera del escenario y esto también debe mantener una estética entre sí. Es decir, que si yo voy a realizar un teatro musical, una obra de teatro musical, y escojo una canción de jazz para el primer acto, entonces debo mantener ese género jazz a lo largo de la presentación para mantener la estética de la música. A continuación mostraré un clip de la película La La Land, en la que podemos ver estos dos conceptos aplicados.
pueden ver, pues ya que no puedo poner pedazos de una obra de teatro musical por razones de derechos de autor, decidí escoger esta escena de esta película, que es un musical, puesto que en ella podemos ver cómo la música empieza ambientando la historia. Se está contando una historia a partir de mini clips de ellos paseando por Los Ángeles, y la música va ambientando únicamente estos sucesos. Luego la música pasa a ser el elemento principal de la historia cuando ya nos ambienta dentro del bar. Estos dos sucesos, estos dos elementos se pueden apoyar de la coreografía. No entendamos coreografía solo por danza, puesto que está en cada todos los movimientos, los desplazamientos y gestos que puede utilizar el actor para desarrollar el personaje. Además, la coreografía nos permite dentro de la obra expresarnos sin diálogo y facilita la interacción entre los personajes. También en el teatro musical la coreografía es importante, puesto que ayuda a dramatizar o suavizar las situaciones de la historia. Por último está la escenografía. La escenografía consta de elementos visuales bidimensionales o tridimensionales con los cuales debe interactuar el actor. También ambienta la obra y las escenas. En la escenografía va contenido el vestuario, el cual también ayuda a ambientar lo que está sucediendo y quiénes son los personajes. La escenografía debe mantener una estética de color y de estilo, es decir, que si vemos una obra que tiene muchos momentos en diferentes lugares, todos estos deben ser realizados con el mismo estilo y manejo de color. A continuación mostraré otro clip en los que vemos la coreografía y la escenografía aplicada en la película La La Land. Podemos ver cómo la coreografía transforma completamente lo que es una situación cotidiana como una cita a un completo romanticismo en el enamoramiento de los dos personajes. Además, la escenografía nos transporta al espacio exterior cuando en realidad nos encontramos dentro de un metal. Si continuando con el libreto, que es el texto usado en la obra donde se encuentran las instrucciones de diálogo para las escenas. El libreto está compuesto de dos elementos: el diálogo, que es el elemento verbal, este siendo todo lo que el actor debe recitar en la escena, y la acotación, que encaja todos los elementos que son no verbales, es decir, lo que se debe describir de escenografía, de coreografía y de comportamientos del actor. En la acotación también van implícitos el vestuario. A continuación mostraré el extracto del guión que se realizó en este trabajo de grado, señalando cuáles son las acotaciones y el diálogo, que son estos que tienen un nombre de personaje a la izquierda. También las acotaciones pueden ir dentro del diálogo cuando se encuentran entre paréntesis. Continuando con el capítulo propositivo de esta investigación, tenemos dos
dos métodos que se utilizaron para llegar a la creación del libreto. El primero es la investigación artística experimental, la cual consiste en observar qué sucede cuando ponemos a un grupo de personas bajo un ambiente controlado, qué sucede cuando ponemos a un grupo de personas bajo un ambiente controlado y qué resulta a partir de esto. Primero se trabajó con el grupo experimental número 1, el cual consistía de jóvenes de los que la autora tenía conocimiento de ser creativos e interesados en los procesos de escritura. Estos trabajaron bajo el ambiente controlado de 3 elementos. El primero era la breve historia que planteó la autora sobre una chica que se encontraba dentro de un psiquiátrico y quería salir de ahí. El segundo era la lista de los personajes que se tenían que desarrollar dentro de la historia. Y el tercero era que el repertorio musical que debía resultar de los encuentros con el grupo experimental debía ser solamente de la banda Queen. ¿Por qué? Primero, porque es del agrado de la autora, y segundo, porque esta banda cuenta con una lírica y también musicalización que mantiene una estética muy fuerte entre el jazz y el rock, y eso le pareció a la autora que cumplía con los criterios estéticos que se debían realizar. Después de estos encuentros con el grupo experimental número 1, resultó la significación completa de la historia, resultando en una escaleta. La escaleta es la lista de escenas que describen brevemente la escena y es el esqueleto del libreto. También resultó el repertorio de 6 canciones de la banda musical Queen, que fue escogido a partir del análisis de la historia y el análisis de las canciones. Y también es importante resaltar que después de haber escogido las canciones se adaptaron cosas de la historia para que hubiera mayor afinidad entre estas. La creación colectiva es el segundo método que se utilizó para llegar a la creación del libreto. La creación colectiva consiste en llegar a un trabajo escrito a partir de la improvisación grupal. Normalmente la creación teatral se da a partir de un trabajo escrito ya hecho que los actores deben interpretar. La creación colectiva cambia completamente este concepto, ya que empezamos con un trabajo de grupo en el que se improvisan ciertas acciones y de ahí se pasa a la creación del libreto como tal escrito, es decir, el diálogo y las acotaciones. El grupo experimental 2, el cual consistía de jóvenes que estaban dispuestos a trabajar en la creación teatral, trabajó bajo estos 2 métodos. Primero, trabajó bajo un ambiente controlado en el que se les pidió que tenían que improvisar la escaleta realizada por el grupo anterior y en el que se les asignaron los roles que debían interpretar a la hora de la improvisación. La creación colectiva se da aplicada cuando vemos la creación colectiva se da aplicada cuando hay una improvisación por parte de los sujetos del grupo experimental, la que nos llevó a terminar en un libreto de 10 escenas y 6 canciones. Llegando a las conclusiones de este trabajo, podemos concluir que haber indagado sobre el teatro en el ambiente escolar fue de vital importancia, ya que se encontraron mecanismos de trabajo para que la participación de los jóvenes en la creación teatral y escrita fuera mucho más activa y dinámica, y aparte que estos desarrollaran características esenciales del perfil del estudiante colino que podemos ver en el manual de convivencia, tales como jóvenes líderes, autónomos, eficientes y que fomenten su cultura. Haber indagado sobre el teatro musical fue de gran importancia, ya que conocimos la definición y los componentes de este y todos los estilos de que este puede abarcar. Haber conocido esto fue importante para el guión, puesto que el guión, siendo una obra de teatro musical, debía cumplir con todos los criterios que este definiera. Aquí fue donde se conoció todo lo que tenía que implicar, es decir, baile, música, escenografía, y aparte de eso, el estilo que este podía tomar. En cuanto a los criterios estéticos que fueron investigados, sirvió como, valga la redundancia, una guía estética que complementó el libreto de todos los ámbitos que este necesitaba ser complementado para llegar a ser una obra de teatro musical. Por último, el libreto, la creación del libreto se concluye que llegó a ser hecha mediante ejercicios de creación artística y teatral, como lo es la investigación artística experimental y la creación colectiva. Ahora bien, como este es un trabajo de corte creativo,
La hipótesis no se genera previa a la investigación, sino que resulta al ser finalizada. La hipótesis y respuesta a la pregunta problema de esta investigación es que la creación de un libreto para una obra de teatro musical puede ser, con participación de jóvenes, puede ser hecha mediante ejercicios de creación teatral, como lo son la investigación experimental, la creación colectiva y la dramática creativa. Muchas gracias. De la mesa de jurado. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Me dio mucho agrado leer tu monografía. Sentía que era un trabajo muy bien investigado y un proceso creativo muy bien logrado. Me pareció muy entretenido tu libreto y estoy anticipando mucho la presentación. Tenía algunas preguntas. Me pareció muy interesante la hipótesis del uso de teatro creativo como método pedagógico, porque implica un poquito de formación de estudiantes muy autónomos. Y te pregunto, en tu opinión, ¿tú crees que el uso de ese teatro forma estudiantes autónomos o las personas interesadas en ese teatro ya son más autónomos que otros? Pues, diría yo que sí hay que tener un compromiso previo al involucrarse en uno de estos proyectos. Pues yo que estoy trabajando con personas, estas personas tienen que sentir como esa pasión que siento yo para que logren tener un compromiso, porque en verdad esto no lo están evaluando y esto no es un resultado como tal de nada. Pero pues sí me parece que luego de esto, pues luego de haber vivido esta experiencia de creación, sí hay como un incremento de la autonomía, por lo menos de las personas involucradas en la escritura, en la improvisación y también en la escenografía, porque son cosas que nadie te está diciendo que las hagas, pues, nadie te está pidiendo que las hagas y nadie te está exigiendo que las hagas, pero las personas pues les nace hacerlas y buscan la manera de hacerlo en su tiempo libre o apretar su horario para llegar a estas cosas. Entonces sí me parece que implementar este tipo de cosas ayuda en la autonomía, porque si se siguiera con el teatro educativo normal, pues siempre va a haber como esa tranquilidad de que mi profesor es el que hace todo y yo solamente cumplo con lo que me piden, pero aquí yo debo expandirme a solucionar todas las responsabilidades que tengo yo. Entonces sí me parece que es un método mucho más educativo que simplemente seguir órdenes del docente. Tengo otra pregunta que está en otra dirección, que yo me considero un poquito una persona creativa, me gusta la escritura también, y me habría gustado saber un poquito sobre el proceso que utilizabas para escribir, o sea, el momento de escribir como acto creativo además, ¿no? ¿Me estoy explicando? Sí, entonces para mí hacía falta en el cálculo de pronto el propositivo. ¿Me puedes justificar la razón de no describir esa parte o me puedes contar un poquito sobre tu proceso? Pues sí, o sea, la parte se describe mediante la creación colectiva, que es que después de la improvisación la autora pues se inspira en cómo los personajes, los actores desarrollan los diálogos, los desplazamientos ellos. Entonces la autora lo que hace es plasmar eso que ella vio y no necesariamente lo creó. Es más bien una adaptación de lo que yo vi en el grupo experimental y lo pasé ya a producto escrito. Muchísimas gracias. Ya que tenemos tiempo de nuevo dos preguntas, Laura.
¿Cómo llegaste al tema de trabajo de grado? Y dos, ¿cuáles fueron los principales dificultades de concentración de cosas? Llegué a mi tema de trabajo de grado. Pues a mí siempre me ha gustado los musicales, me encantan, me parecen que pues hay mucha gente que le parecen ridículos, pero me parece que esa es la gracia de ellos, exagerar la vida, y porque a todo el mundo le gustaría que la vida fuera así, como un musical, como de mentiras. Entonces, a partir de ese gusto, pues a mí me nació la propuesta de hacer un musical en el colegio, pero no en la misma monografía, o sea, yo lo quería hacer porque sí, porque yo veía que otros colegios lo hacían y pues yo quería poder hacer eso también. Y yo sabía que había gente aquí con el suficiente talento y compromiso para llegar a ser uno. Entonces, eso fue como a finales de décimo, que yo estaba, no, que sí, hagamos un musical en 11. Y pues yo le comenté a Diego, mi monografía antes era hacer un guión también, pero para un cortometraje. Y yo le comenté a Diego sobre lo que yo quería hacer del musical, y él me dijo que tomara eso más como mi trabajo de grado. Primero porque en 11 me iba a tener tiempo para hacer una monografía y un musical, y pues porque así estaba concentrándome en lo que me apasionaba, o sea, en un proyecto que yo tenía desde antes de hacer un trabajo de grado. O sea, me iba a enfocar mucho mejor, iba a canalizar mucho mejor mi energía. Y pues yo al principio digo como no, porque me va a tocar trabajar con gente, y trabajar con gente es una mamera, pero pues al final yo dije como si esta es la única forma que se puede hacer, pues hagámoslo así. Pero cabe resaltar pues que mi monografía no es el musical, sino el libreto. Entonces, por eso pues no expliqué ni producción ni tal como pues métodos de actuación ni nada de eso, porque esto es plenamente la dramaturgia del musical, que es la parte que diría yo que más me gusta. Pues ahora me doy cuenta que en verdad lo que más me gusta a mí es escribir y dirigir, y no necesariamente la producción de las cosas. Dificultades, pues como se trabajó con grupos experimentales, pues a veces no había exactamente compromiso de todos, y no éramos precisos con los horarios, y los ensayos no siempre se daban, y pues también por mi parte yo manejaba horrible mi tiempo manejo, entonces esa es como la más dificultad de todo. Primero, felicitaciones, creo que pues, es una monografía, un trabajo muy difícil. Pues creo que es difícil porque tiene como diferentes aspectos, como que va desde lo institucional, va desde lo pedagógico y pasa por lo creativo, y finalmente pues termina siendo una investigación, de la documentación de cómo hiciste eso. Ahora me parece chévere, sobre todo porque es un trabajo que está hecho para de lo que vos querés. En últimas, pues nosotros como educadores terminamos hablando de los centros de interés para acercar al estudiante al conocimiento. ¿Qué sentís? Mi pregunta es, ¿qué pensás si este tipo de métodos se plantearan, no solo en teatro, sino digo en general? Porque creo que nosotros pretendemos hacer este tipo de modelos, hacer más activo, más cercano, hacer su proyecto de síntesis un poco es esto. ¿Sí? ¿Cómo sentiste si este trabajo hubiera sido parte de tu vida académica, y qué crees que sería de vos? Sería una persona mucho más decidida, mucho más clara con lo que va a hacer con tu vida a partir de mañana que ya te enseña el colegio. Si estos hubieran sido los trabajos que hubieras hecho, pues si hubieras trabajado a partir de lo que querías y de lo que te llamaba la atención, y sobre eso hubieras basado tu investigación y tus tareas. Pues me parece que esto es como lo que se debe empezar a enfocar la educación en Colombia. En otras partes del mundo ya las cosas están siendo así, siempre van como metiendo en un embudo a las personas para ver en qué aplican, eso en qué se destacan mejor, y verdaderamente es lo que dice el Roberto Vega, porque sí hay como un aburrimiento cuando a uno le asignan algo. O sea, vos te dicen tienes que investigar de esto, y aunque sea interesante a vos te da mamera. Entonces me parece que cuando a uno le dan esa opción, te dan esa libertad de ver vos qué querés hacer, o en general el grupo que quiere hacer. Por ejemplo, no proponer proyectos individuales en las clases, sino grupales. O
O sea que, y es difícil trabajar en grupo, pero esa es la misma idea, y es trabajar la cooperación en los estudiantes. Me parece que es importante poner trabajos así, porque o sea, ya cuando uno le pregunta a todo un salón qué propuesta tienen para el proyecto final, entonces el salón tiene que ponerse de acuerdo, y entonces ahí es donde van saliendo a flor esas capacidades que tiene cada uno del salón, porque normalmente el colegio nos hace sentir como que uno es malo para las cosas, y en verdad no, es destacar eso que tiene cada persona. Me parece que estos proyectos así, que